Bueno, este es el cuarto video del módulo correspondiente a capacidad de intercambio catiónico. Y ahora vamos a tratar de, en los videos anteriores, tratamos de entender cómo funcionan los minerales que tienen carga. Ahora lo que vamos a tratar de entender es cómo funcionan esas cargas en relación al medio externo o a la solución del suelo. Y ahí es donde vamos a empezar a definir el concepto de capacidad de intercambio. Mayormente se habla de capacidad de intercambio catiónico porque es la más proactiva, la más vigente y la que más impacto tiene en las propiedades del suelo y en el comportamiento del suelo. Pero también existe la capacidad de intercambio aniónico, como hablamos en el video anterior, cuando estas cargas viran a cargas positivas. Bien, esta es una representación esquemática de la capacidad de intercambio y en la parte superior vemos las estructuras de aluminio, los óxidos de aluminio, que podrían ser de silicio también, con sus oxígenos expuestos y las distintas posibilidades o situaciones que se pueden encontrar en esa situación. En principio, si empezamos de izquierda a derecha, vemos oxígenos que están saturando su carga con un hidrógeno, por lo tanto están en equilibrio, y es un protón que está absorbido a la carga del oxígeno. O sea que este es un hidrógeno absorbido a la carga del oxígeno. En esta segunda situación vemos las cargas del oxígeno insatisfechas y por un acercamiento de carga electrostática, el calcio está cercano a la carga de esos oxígenos, pero veamos que el calcio está rodeado de una capa de moléculas de agua que la llamamos capa de hidratación. Esto es una característica de todos los átomos que están disueltos en agua, que se encuentran rodeados de una capa de moléculas de agua polarizadas de acuerdo a la carga del catión. Lo cual este glóbulo o este grupo de moléculas de agua con el calcio adentro tienen como carga neta la carga del calcio. O sea, no es un grupo de moléculas equilibradas electrostáticamente, sino que siguen teniendo la carga del catión. O sea, este grupo, que se llama complejos de esfera externa, está desequilibrado eléctricamente y se acerca a las dos cargas negativas del oxígeno, generando la absorción de este átomo de calcio. Estos oxígenos que están saturados con hidrógenos están equilibrados, por lo tanto no atraen cationes. Los oxígenos que están desaturados con ese protón son los que poseen la carga negativa y interactúan con estos cationes que están hidratados en el medio. Por otro lado, acá vemos en el medio un oxígeno que está protonizado, cargado positivamente. Ven que tiene dos protones en vez de uno. En este sentido, nosotros vemos que este oxígeno está cargado positivamente, porque tiene más hidrógenos de los que necesitaría para saturar su carga. Por lo tanto, tiene una carga neta positiva. Esta situación de oxígenos cargados positivamente se da cuando el medio está ácido, o sea, cuando hay sobreabundancia de protones. Si hubiera déficit de protones en la solución del suelo, estos protones, uno de estos dos, se escaparía y se iría a tratar de equilibrar la solución del suelo con el coloide y descargaría positivamente ese oxígeno. O sea, quedaría con carga neutra como los anteriores. Pero también vemos la situación 3, donde en realidad lo que está pasando acá es que el oxígeno se vincula directamente con el anión fosfato, uniéndose de una manera no por una unión iónica o electrostática o de Van der Waals, sino por una unión covalente. O sea, esta unión del fosfato
con el oxígeno es una unión covalente, a lo cual se lo denomina complejos de esfera interna. Complejos de esfera interna. ¿Por qué? Porque el fosfato se mete adentro de la estructura del mineral o del coloide. No está afuera sueltito como están los calcios, que están de alguna manera unidos por una cuestión de atracción negativa positiva, pero que siguen manteniendo cierta independencia. Esta unión, los complejos de esfera interna, es una unión covalente que es altamente irreversible, o sea, es muy difícil romper esta o de volver atrás con esta unión. O sea, un calcio que está unido iónicamente, como este de la izquierda, está muy rápidamente intercambiable y móvil de acuerdo a la concentración de elementos que haya en esta solución del suelo. Ahora, este fosfato está unido muy fuertemente al mineral y de alguna manera no interactúa tan rápidamente con la solución del suelo. Está bastante agarrado ahí y no tiene muchas chances de moverse o de salir a la solución del suelo. Bueno, esto es una gráfica no demasiado feliz, pero que trata de expresarles que en realidad lo que hay absorbido en las cargas del coloide está en relación directa con lo que hay en la solución del suelo. Porque en la solución del suelo, o sea, el agua que está entre las partículas, está en un equilibrio dinámico con lo que hay en el complejo de cambio, justamente. Estos cationes que están absorbidos por una atracción eh, eh, electroestática tienen mucha movilidad. Cuando la solución del suelo gana o pierde algunos de estos cationes, esa concentración se reequilibra con lo que pasa en el complejo de cambio. De alguna manera, nosotros podemos asociar lo que está, las concentraciones que hay en la solución del suelo con lo que hay presente en el complejo de cambio. Si yo, por ejemplo, incorporo un nuevo elemento a la solución del suelo, con un fertilizante o con una corrección de suelo, lo que va a pasar es que esa concentración nueva va a reequilibrar lo que está pasando dentro del complejo de cambio. Bueno, la representación o el gráfico de abajo representa cómo podríamos imaginarnos los cationes que están en la solución y cómo los que están absorbidos. Los que están absorbidos están pegados a la superficie del coloide y los que están en la solución están sueltos, ¿sí? Están libres de la atracción del mineral. Entonces, bueno, ¿cómo sucede este intercambio, no? En general, uno de los patrones más seguros que nosotros podemos tener es que es carga a carga. Si sale un catión que tiene dos cargas, tienen que entrar dos cargas a reemplazar ese catión, ¿sí? Em, para que el mineral quede de vuelta en equilibrio, ¿sí? Entonces, esta simple ecuacioncita que está acá demuestra más o menos eso, digamos, si saco un calcio que está absorbido al coloide, va a tener que ser reemplazado por dos cargas, o por un magnesio, o por dos hidrógenos, o por dos potasios, o por dos sodios, pero siempre carga a carga. Bueno, este intercambio en general es bastante rápido, ¿sí? Es bastante instantáneo. Si yo de alguna manera le estoy agregando algo al suelo, este reemplazo va a suceder en términos de minutos, ¿sí? Minutos. Depende de la posición del coloide o de la carga, ese tiempo va a ser mayor o menor. Generalmente cuando está dentro de un agregado muy grande o muy compacto, ese tiempo es mayor, porque el agua va a tratar de equilibrar primero la solución del suelo entre la solución externa del agregado y la solución interna del agregado, y después recién el agregado va a equilibrarse internamente. Pero un poco acá está el ejemplo, si uno agrega un sulfato cúprico, ¿qué es lo que pasaría en este contexto con esta arcilla saturada de esta manera? Este sulfato cúprico estaría reemplazando calcios por cobre, como se figura en el gráfico de la derecha,
y los sulfatos se unirían con el calcio y formarían sulfato de calcio, que sería lo que estaría predominando en la solución, y si hubiera un excedente de agua, eso se lixiviaría, ¿sí? Esto puede pasar en cuestión de minutos. Y bueno, este es aproximadamente estequiométrico. Bueno, yo les hablé de carga, y esto habla de lo mismo, digamos. Es estequiométrico. Si yo saco dos cargas, entran dos cargas. ¿Y por qué aproximado? Y porque esto a veces en la naturaleza no todas las cosas son absolutamente exactas. Pero se puede describir como que es estequiométrico. ¿Qué cationes puedo yo encontrar en el suelo? ¿Sí? ¿Qué se espera que haya en el complejo de cambio en un suelo? Y eso depende de algunas cosas. Una de qué cosas haya en la solución del suelo. ¿Sí? Si, como les expliqué antes, yo hice una fertilización o un agregado de carbonato de calcio porque estoy tratando de corregir alguna cuestión del suelo, va a empezar a predominar algún catión por lo que yo le agregué y eso va a tender a predominar en el complejo de cambio. Entonces, ¿qué cosas en principio predominan en el complejo? Predomina lo mismo que predomina en la solución, ¿sí? Porque están en este equilibrio dinámico, ¿sí? Entonces, eso que hay en el complejo, lo que podemos esperar encontrar en el complejo, es variable de acuerdo a la situación. En una situación de génesis normal, donde no ha habido intervención antrópica, de acuerdo a la génesis y a la evolución del suelo, va a ser esa concentración de cationes en la solución. Si es un suelo muy lavado, muy evolucionado, lo que va a empezar a quedar como concentración son los cationes que están más agarrados al coloide, que están que se resisten más al lavado, al lavado edafológico vinculado a su génesis. ¿Y cuáles son esos cationes? Y los cationes que tienen más carga, son los que son más resistentes a irse de coloide, porque tienen más carga, están más agarrados, tienen más manitos con las cuales agarrarse a esas cargas. Entonces, en un suelo muy lavado, es posible que empiece a predominar el aluminio, el hierro y el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno porque está con el agua y entonces cuando hay lavado se lavan todos los cationes y bueno, va quedando hidrógeno absorbido por una cuestión de reemplazo. Pero el aluminio y el hierro también van a predominar en un suelo muy lavado. Ahora, por el contrario, si es un suelo no lavado, un suelo de un clima árido, y en la roca original había cationes solubles y no han sido lavados porque no es un clima con mucha precipitación o balance positivo de agua, es probable que los cationes que había en la roca original sigan estando en la solución del suelo. Dígase calcio, magnesio, potasio, sodio o cualquier otro de los microelementos que pueden conformar un mineral. Entonces, la concentración en la solución del suelo influye mucho sobre lo que hay en el complejo. Y después, lo que les decía recién, la carga y el grado de hidratación son la segunda cosa que define qué cosas hay en el complejo. Los elementos con más cargas positivas tienen mucha más fuerza para estar adherido al mineral que los cationes con una sola carga. Y por otro lado, esta capa de moléculas de agua que rodea los cationes, si es más gruesa o más fina, define también cuánto de energía le queda al catión para absorberse al coloide. Esta capa de hidratación genera una distancia física entre la carga y la superficie del mineral, porque hay mucha agua en el medio entre el núcleo del catión y la carga del mineral. Hay agua, hay una capa que los separa. Si esa capa es gruesa, la fuerza que le queda al catión para quedarse pegado a esa carga es menor. Entonces, en segunda instancia, después de la concentración, viene la carga, o sea, los cationes con más carga tienen más afinidad, y en tercera instancia el grado de hidratación.
Acá ya les puse una tabla que es una tabla clásica, típica, que no hay demasiadas variantes y que hay que medio aprendérsela esta secuencia, porque es una secuencia que se cumple para casi todos los casos. El aluminio y el hierro son los más afines al coloide, el calcio, el magnesio en segunda instancia, después el potasio con el amonio, que más o menos comparten la misma afinidad por el coloide, al tener la misma carga y capas de hidratación similares, y el sodio tiene menos afinidad por el coloide porque tiene una carga y además tiene un grado de hidratación muy grande. Entonces el átomo de sodio, el catión, se convierte en un globo grande que pone distancia entre la superficie del mineral y el núcleo del catión. Pero si en el suelo hay sodio, porque es un suelo que naturalmente tiene mucho sodio o porque se sodificó con el manejo, eh, en el coloide y en el mineral va a haber sodio absorbido, a pesar de que es el que tiene menos afinidad. Si hay en la solución, va a haber en el complejo de cambio y vamos a tener todas las desventajas del sodio como catión presente en el suelo, que tiene altas propiedades desestructurantes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de determinar textura por Bouchoucous? Dijimos que había que desestructurar el suelo para poder medir las partículas individuales. Bueno, el sodio es la herramienta que se usa en esa instancia para desestructurar completamente el suelo y separar las partículas individuales. Eso mismo sucede en el suelo cuando empieza a predominar el sodio respecto de otros elementos. Otra cosa que podemos mencionar sobre lo que puede predominar en el complejo, qué cosas se espera encontrar. En los suelos ácidos, en general hay alta concentración de aluminio y protones, por lo tanto estos son los que dominan en el complejo de cambio. Suelos ácidos hablamos de 5,5 para abajo. A medida que baja el pH empieza a aumentar la proporción de aluminio y de protones. En los suelos neutros, que están en el rango entre 6 y 8, hablamos de suelos neutros, que están en el medio de la tabla, hay aluminio, porque acuérdense que tiene afinidad por el coloide, pero los que dominan es el calcio y el magnesio, son los que van a predominar, incluso también potasio, más virando a neutro alto, tipo 7,5, 8, es probable que encontremos más potasio, de acuerdo también al mineral original o al material original que formó el suelo. También esto depende de qué tipo de arcilla. Hay arcillas que tienen más potasio como la hilita y hay otras que tienen más calcio y magnesio como la montmorillonita. Depende de la mineralogía de las arcillas. Y en los suelos alcalinos, o sea, de 8 para arriba, empieza a haber una alta concentración de sodio. Y acá los números son bastante bajos. El sodio, cuando tiene más de 15% de las cargas ocupadas por sodio, ya empieza a tener propiedades de suelo sódico. Entonces, a lo mejor hablamos de calcio, hablamos de valores del 80% de saturación de calcio, o sea que el 80% de las cargas tienen calcio. Cuando hablamos de sodio, hablamos que ya después del 15% de las cargas ocupadas con sodio, ya el sodio empieza a generar inconvenientes. Esta tablita, esta secuencia que parece una pavada, esta filmina, es re importante porque intuitivamente cuando nosotros tenemos un valor de pH, podemos suponer qué es lo que está pasando en el complejo de cambio sin tener que analizar catión por catión. ¿Sí? Tenemos una idea grosera de qué es lo que está pasando. Después podemos analizar catión por catión, pero estos tres grupos nos ayudan a imaginarnos con el solo dato de pH qué es lo que puede estar pasando en el complejo de cambio. Bien, entonces, si queremos definir capacidad de intercambio del complejo, capacidad de intercambio del complejo, no catiónica, capacidad de intercambio total, es la cantidad de iones positivos y negativos absorbidos por el complejo que pueden ser intercambiados. O sea, es la cantidad de cargas, no importa de qué signo, ¿sí? La capacidad de intercambio del complejo en términos globales es todas las cargas del complejo, todas las cargas que tienen las arcillas del suelo.
positivas y negativas. Ahora, la mayoría de los suelos son predominantemente electronegativos, o sea, tienen cargas negativas, la mayoría, por todas las cosas que les vine explicando antes. Por lo tanto, lo más común es hablar de capacidad de intercambio catiónico. Pero, como les expliqué en el video anterior, existe la capacidad de intercambio aniónico cuando, por alguna razón, estas cargas negativas de carga variable con el pH se convierten en positivas a pH bajo. Entonces puede haber capacidad de intercambio aniónico. Hay suelos particularmente tendientes a generar cargas positivas por su mineral, por el tipo de arcillas que lo componen. Como habíamos visto en el video anterior, tanto los óxidos de hierro y aluminio como los materiales derivados de cenizas volcánicas o alofánicos y las sustancias húmicas tienen tendencia a cambiar las cargas con el pH. Por lo tanto, puede ser que contemos con capacidad de intercambio aniónico en esos tipos de suelos. Los suelos con arcillas laminares más difícilmente generan cargas positivas. Solamente algunos de las arcillas 1,1 tienen esa capacidad y es muy limitada. Bien, cuando hablamos de capacidad de intercambio catiónico, hablamos de las cargas negativas que van a absorber cationes. Y se expresa en miliequivalentes cada 100 gramos de suelo o centimol carga por kilo de suelo. Actualmente se usa más centimol carga por kilo de suelo. Bien, ¿qué es esto? Centimol carga por kilo de suelo. O sea, si es de calcio, nosotros tendríamos que ver el peso del mol del determinado del catión, dividirlo por 100, y eso sería la cantidad en gramos de calcio que habría por cada centimol de calcio por kilo de suelo. Después vamos a hacer algunos ejercicios con esto que están en la guía de estudio para que aprendamos a pasar valores de SIC a valores de peso de calcio, por ejemplo, por kilo por hectárea de suelo, ¿sí? Esos son calculitos que están buenos aprender a hacerlos para agilizar un poquito la mente. Bien, entonces repasando, la capacidad de intercambio iónico es la propiedad físico-química del suelo, es un fenómeno de superficie, donde se generan cargas. Los principales componentes del suelo con esta propiedad son las arcillas, cristalinas o amorfas y la materia orgánica, acuérdense la clasificación de los coloides. A esto se lo llama complejo adsorbente o complejo de cambio o complejo de intercambio. Estas son definiciones. La magnitud de esta propiedad, o sea, la magnitud del complejo de cambio, se la llama capacidad de intercambio iónico o catiónico y se mide en centimol carga por kilo de suelo. Acá podemos ver un ejemplo que, de acuerdo a cómo medimos la SIC, una de las formas es sumar todos los cationes que hay en el suelo. Esta es una de las formas de determinar la SIC. Si yo pudiera medir o cuantificar cuánto aluminio, cuánto hidrógeno, cuánto calcio, cuánto magnesio y así todos los cationes hay en el suelo medidos en centimol carga por kilo de suelo, esa sería la suma de todos estos cationes, sería la SIC. Entonces, pero ¿cómo hago eso? Porque no es tan fácil decir, ay, bueno, ¿cuántos centimoles cargas de aluminio hay en un suelo? No es una respuesta así tan lineal, no lo puedo hacer mirando el suelo, ¿sí? Entonces, hay una forma analítica de determinar esto. Ahora, ¿qué valores son esperables para esta SIC? ¿Qué valores puedo esperar yo que haya en el suelo? Bueno, si yo tengo un suelo arenoso, tiene poca arcilla, tiene poco complejo de cambio, los valores esperables están alrededor de 10 miliequivalentes o 10 céntimos de carga por kilo de suelo para abajo. Son suelos que tienen baja retención de nutrientes, baja cohesión,
bajo nivel de retención de contaminantes, y van a tener problemas de fertilidad. Suelos con muchas arcillas o con mucha materia orgánica, es probable que lleguen a 40, 50 centímetros carga por kilo de suelo o mil equivalente cada 100 gramos. Son suelos muy bien dotados de arcillas y de materia orgánica y mucha capacidad de retener nutrientes y otros elementos. En general estamos en un rango de 20-30, ¿sí? Los suelos. Ya menos de 20 son suelos medio cortina y más de 25-30 son suelos muy bien dotados de cargas. Por debajo de 10 mil equivalentes estamos con suelos que tienen muy poca capacidad de retener cosas, nutrientes o lo que sea, y todos los elementos que nosotros apliquemos ahí van a tener un alto riesgo de poder moverse hacia las napas. Son suelos en los que hay que trabajar con más cuidado por eso. Acá hay algunos valores que tienen que ver con el material, digamos, con qué material compone este elemento, este suelo. Son valores de referencia que a veces se usan para hacer algunas estimaciones. Fíjense que la materia orgánica tiene muchísima capacidad de intercambio catiónico y las arcillas 1 a 1 tienen muy poquita capacidad de intercambio catiónico. En el medio están los halófanos, que tienen mucha capacidad de intercambio. Los óxidos de hierro y aluminio tienen baja capacidad porque acuérdense que tenían los silicatos todos destrozados y ya no tenían sílice y tenían óxidos, con lo cual tienen mucha menos proporción de cargas. En suelos con bajo contenido de arcillas, la SIC depende de la materia orgánica. Claro, porque al no tener arcillas con carga, la incorporación de materia orgánica es la que permite tener un poquito de chances de retener. ¿Por qué es importante la SIC? Porque reduce las pérdidas de nutrientes y elementos por lixiviación de cualquier cosa, de nutrientes y de contaminantes o herbicidas o insecticidas o cualquier otra cosa que nosotros pretendamos que no se lixivie. Almacenamiento de nutrientes, porque ahí es donde se quedan retenidos los nutrientes que van a poder usar las plantas. Y acuérdense que las cargas impactaban mucho en la formación de la estructura, porque afectaban la dinámica del agua, porque afectaban la materia orgánica, porque se hermanan o se unen a los complejos húmico-arcillosos o a las sustancias húmicas, formando complejos de unión materia orgánica-arcilla que son de difícil ruptura. Entonces, la SIC aporta mucho a la estructura. Un suelo con buena dotación de capacidad de intercambio catiónico es probable que sea un suelo con mucha mejor estructura que otro, que tiene menos. Y por supuesto, como decíamos antes, reduce el riesgo de lixiviación también. Acá tenemos un detalle de los distintos fenómenos de superficie. La absorción de cationes como un intercambio iónico, la retención de la materia orgánica a la superficie del coloide en general es un poquitito menos fuerte, es asociada con las fuerzas de Van der Waals, y los complejos de esfera interna, como habíamos hablado hoy, la unión de los fosfatos con la superficie del coloide, que son bastante irreversibles y que se suele llamar retención, no absorción total de SIC de ese suelo, de una manera aproximada y de una manera matemática. Pero si lo queremos hacer analíticamente, existe el método del acetato de amonio, que nos permite medir con más precisión todos estos cationes que encontráramos en el complejo. Si ponemos suelo en este recipiente, lo lavamos con una solución de acetato de amonio. Como el intercambio es rápido y estequiométrico, el acetato de amonio tiene una sola carga, el amonio reemplaza todos los cationes que había y los deposita en este recipiente de abajo. Entonces, ¿qué se hace analíticamente? Se agarra este recipiente,
donde están todos los cationes que estaban absorbidos en el coloide previamente, y se titulan, se miden, ¿sí? Una vez que se miden, sabemos cuánto de cada uno hay, y la suma de todo eso nos va a dar el valor de la SIC al pH del suelo, ¿sí? Al pH efectivo en el cual yo tomé el suelo. Ahora, si yo quiero saber si en este suelo existen coloides de carga variable, o si quiero medir con más exactitud no solamente la suma de bases, sino titular completamente las cargas del coloide, se lavan este amonio que está en el suelo con una solución de potasio, entonces se recoge este lixiviado en este recipiente y se titula el amonio. Entonces acá voy a tener el número total de cargas que habían estado saturadas con amonio, independientemente de qué cationes había antes. Estas son dos formas de medir lo mismo, que nos dicen cosas distintas, porque esta es a pH 7 y esta es al pH del suelo. Si estos dos valores coinciden, quiere decir que el suelo tiene pocas cargas variables o que el suelo estaba a 7, a pH 7. Si estos dos valores difieren, quiere decir que en el interín entre que lo lavé con acetato de amonio y después lo lavé con potasio, con cloruro de potasio, le cambié las cargas y entonces me va a dar un SIC superior. Y con esto terminamos los criterios generales de capacidad de intercambio catiónico.